Buenos días y gracias, como siempre, también por asistir. Vamos a comenzar esta nueva sesión de continuidad del negocio en wireless, en la que explicaremos cómo en entornos de alta disponibilidad, entornos en los que el wireless conforma una infraestructura crítica, se debe de configurar o diseñar su implementación. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver alguna novedad. Quiero aprovechar y presentaros novedades muy recientes que salieron ayer, sobre todo en switching, interesantes, y además también hablar de la novedad de punto de acceso a cWave 2 que vimos la semana pasada, pero para aquellos que no pudisteis asistir, y también un nuevo punto de acceso de Soho. Luego vamos a ver escenarios críticos, es decir, diferentes escenarios donde wireless es un elemento crítico y cómo de crítico es y qué funciones o qué capacidades de redundancia se recomiendan implementar. ¿Para qué? Para después irnos a las soluciones de redundancia, desde esas soluciones de redundancia que nos van a permitir que la infraestructura wireless sea un entorno de alta disponibilidad, de recuperación frente a fallos. También una pequeña parte de monitorización, hablar de monitorización, también imprescindible para estos entornos críticos, y acabaremos con bundles de wireless que tenemos disponibles y formaciones y eventos que presentaremos. Bien, a nivel de novedades, ¿qué novedades tenemos? Tenemos unas novedades muy interesantes en la familia M4300. M4300, recordar que es una familia que salió en junio de este año, que va a ser pues, la familia de continuidad de las 5300 y las 7100 o 7300, de switching full managed, apilable y mixto, tanto modelos de 1 gigabit como de 10 gigabit se pueden apilar entre ellos. Recordar que podemos hacer diferentes topologías de apilamiento, tanto en anillo como en topología que se llama spin and leaf o una topología jerárquica. Bien, en este caso introducimos dos novedades, dos modelos nuevos en la familia, en los modelos de 10 gigabit. En concreto, ampliamos la familia de recordar. Los modelos que teníamos hasta ahora son los que tenemos en la izquierda. Estas familias serían los modelos que teníamos hasta ahora de 10 gigabit, tanto con 16 puertos, 8 puertos de gigabit base T, 8 puertos SFP+, 12 puertos SFP+, y 12 puertos de gigabit base T, los dos son de media unidad. Y, por otro lado, una unidad completa de 24 puertos 10 gigabit base T y 24 puertos SFP+. Bien, pues los nuevos modelos son completamente 10 gigabit base T, para aquellos entornos en los que por reducir los costes de infraestructura, de implementación en tarjetas de 10 gigabit, de servidores de almacenamiento y demás, de data center, con conexión de 10 gigabit en data center, introducimos las novedades de 24 puertos 10 gigabit base T y 48 puertos 10 gigabit base T completamente. Ambos modelos tienen 4 puertos SFP+ de forma compartida. Quiere decir que dentro de esos 24 puertos, 4 de ellos, los 4 últimos, pueden ser o bien SFP+ o bien 10 gigabit base T. Aquí vemos detalle de la familia, en este caso la de 24 puertos, el XSM4324CS, de C de cobre, de copper, en el que, fijaos, el detalle en la parte trasera tiene una sola fuente, los que recordar que todos que son de media U solo disponen de una fuente, y tiene detrás 4 puertos SFP+ para poder llegar a entornos pues, de apilamiento o bien de conexión de SFP+ al switch. Estos puertos, si no veis aquí desde abajo, ponen que son el 21, 22, 23 y 24, es decir, son los 4 últimos compartidos con los 4 últimos de cobre. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite?
Ya lo tenemos. Bien, como os decía, tenemos una redundancia completa. En 480 gigabits por segundo de fabric, es decir, non-blocking, como en toda nuestra familia, switching, non-blocking, routing dinámico, full layer 3, OSPF, RIP, VRP, Policy Based Routing, tanto en IP4 como en IP6. Por otro lado, la familia, el modelo, perdón, de 48 puertos. Son 48 puertos, 10 gigabits ST y los 4 últimos, es decir, desde el 44 al 48, son también compartidos. ¿De acuerdo? Con SFP+. Este caso sí, como es un switch completo, tienen doble fuente de alimentación, como podéis ver. Estas dos fuentes, viene solo una incluida, sería incluir una fuente APS 250W. ¿De acuerdo? Como en toda la familia 4300, incluyen su puerto out of band de gestión fuera de banda a través de red y puertos de consola. Bien. Otra novedad, que esta novedad fue de finales de septiembre, pero no la comentamos prácticamente, que es el modelo XS716E. XS716E, o Rabanet, recordar que es la familia Plus, Web Manage, en la que tenemos 16 puertos, 10 gigabits base T también, y con un puerto compartido en SFP+. Sería el modelo superior en número de puertos al XS708E, de la familia Web Manage de 8 puertos. ¿Qué nos incluye Web Manage? Bueno, pongo una pequeña introducción aquí, sobre todo nos incluye, es una configuración web básica, pero que sí que nos permite, para ciertos entornos con los que no requieren grandes configuraciones, nos introduce configuraciones de VLAN, configuraciones de agregación de puertos, configuraciones, por ejemplo, de calidad de servicio bastante limitada, como priorización de por 802.1p, como también control de ancho de banda, rate limiting, por ejemplo, jumbo frames, configuración de port mirroring para monitorización de enlaces, configuración de IGMP snooping para multicast. Nos introduce ciertas funciones limitadas, es decir, no es un Smart, no sería el switch XS716T, fijaos que tenemos también los equivalentes en Smart, sino que es un switch con menos capacidad de configuración, pero con la misma capacidad de conmutación que el resto. Sigue siendo un switch non-blocking, es decir, en este caso pues tenemos los 320 gigabits por segundo de conmutación y que nos permite toda la potencia de conmutación, pero no tanto así la de configuración o la de funcionalidad. Bien, por otro lado, simplemente como recordatorio, el punto de acceso Web 2 con el WAC740, un punto de acceso en 4x4, cosa que nos permite llegar por el estándar a los 3,2 gigabits por segundo. Y esto sería como hablamos la semana pasada, ¿no? Con canales 160 MHz, que no es recomendable, que nos permite o introduce la tecnología 2.5 gigabits por segundo, es decir, implementa NBASE-T o multigigabit, de forma que se permite evitar cuellos de botella en la conexión gigabit Ethernet y simplificar mucho el cableado, porque funciona sobre categoría 5E o a partir de categoría 5E, alimentación como no PoE, roaming, self-healing, esto lo veremos hoy, gestión centralizada a través de controller o a través de Business Central. Los beneficios que nos aporta también Wave 2 como tal es la implementación de Multi-User MIMO. Multi-User MIMO nos permite enviar múltiples streams a la vez, con clientes también MIMO. En este caso, se permiten hasta 4 streams, que actualmente se permiten hasta 3 streams, y en futuro con la actualización se permitirán hasta 4. También así una mejor modulación más eficiente, ganamos un 33% de rendimiento respecto a 64 QAM en la que se implementaba N, de forma que tenemos una mejora, y NBASE-T, evitar los cuellos de botella y la integración con el M4200. Bien, esta es otra novedad de ayer, antes de ayer, del día 13, en el que lanzamos el punto de acceso 802.11ac para pequeñas empresas, es decir, para pequeños entornos, una clínica, por ejemplo, de un dentista
una pequeña empresa de 4, 5, 10 usuarios, de usuarios en las que tengan necesidades wireless, pero no se tenga un presupuesto pues para comprar un punto de acceso 802.11ac o bien no haya conocimiento para su configuración. En este caso, hemos lanzado este producto AC, que permite hasta 1,2 gigabits por segundo en AC, con 4 puertos Ethernet. No es PoE, pero sí que se permite conectar tanto en pared como también en sobremesa, como podéis ver, con antenas externas para una mayor cobertura y con Wi-Fi, es decir, una interfaz de configuración muy simple en que permita que un usuario casi sin conocimiento pueda configurar este punto de acceso, de forma que venderlo para aquellos entornos pequeños es un producto que puede encajar muy bien. Bien, vamos para la presentación de hoy. Vamos a ver, en primer lugar, a ponernos en situación. Es decir, qué entornos son los que necesitan un wireless crítico. Es decir, muchas veces realizamos implementaciones de wireless, pero no se tiene en cuenta la redundancia, la capacidad de recuperación frente a fallos. En un principio, a los inicios, wireless se veía como algo que era un valor añadido o una conectividad añadida a la conectividad cableada, pero hoy en día, en muchos casos, las compañías, organizaciones, toda su actividad dependen directamente de la conectividad wireless. Es decir, tal y como están establecidas a día de hoy, sin conectividad wireless no pueden funcionar de la forma en la que están preparados o diseñados. Con lo que se convierte en un elemento principal o clave. Bien, ¿qué escenarios pueden haber? Hay múltiples escenarios donde implementamos Wi-Fi y donde su disponibilidad es imprescindible. Por ejemplo, en la educación. La educación, tal y como está a día de hoy, en que los alumnos todos acceden o tienen acceso mediante dispositivos portátiles o bien tablets a información, las clases están diseñadas, orientadas para ese tipo de entornos, incluso exámenes preparados para realizarse en tiempo real con contenidos multimedia, hacen que el acceso wireless sea un acceso elemental para este tipo de entorno. Lo mismo es así con la sanidad. En hospitales, el acceso a las historias clínicas, el acceso a la historia de medicina, de farmacia, requieren el acceso wireless, el acceso a esos contenidos. De forma que también se encuentra como un entorno que es crítico, que es elemental el acceso wireless. No tan crítico es el entorno de ocio o de hostelería, pero sí que es muy importante y está muy relacionado con el negocio, debido a que a una mala conectividad, a una conexión pobre o bien el fallo de la misma puede provocar quejas o bien malas reseñas de Internet que afectan directamente al negocio, de forma que no siendo crítico, porque no es crítico para la producción normalmente de un hotel, por ejemplo, pero sí que es muy importante para el entorno del negocio. Lo mismo ocurre con las compañías. En las compañías aquí depende del tipo de uso que se haga. Es decir, si hablamos de una compañía, una organización que es, por ejemplo, un despacho de abogados, pues bueno, el wireless pues puede ser muy útil pues para salas de reuniones, para que los usuarios tengan movilidad, pero no imprescindible para su negocio. Ahora bien, si implementamos wireless para un almacén logístico en el que toda la trazabilidad y la gestión de los productos y movilidad de los mismos depende de las tablets o depende de los dispositivos móviles que aportan los trabajadores que transportan esta mercancía, entonces sí que se convierte en algo totalmente crítico y directamente relacionado con la producción, es decir, con su negocio. Con lo que depende de qué entorno será más crítico o menos. Bien, empezamos por la educación. La educación la vamos a dividir en dos. Por un lado, educación básica o elemental y por otro lado, la educación secundaria o universitaria. ¿Por qué? Porque según los alumnos vayan creciendo, según se vaya desarrollando su carrera educativa, el acceso a la información y el acceso a este tipo de conectividad se vuelve cada vez más exigente. En primer lugar, la educación básica, normalmente son gran número de usuarios conectados, aproximadamente 20, 30 por aulas, en los que realizan actividades en las que se necesita dispositivos portátiles o tablets y móviles, en el que se realiza un uso preferente de la tecnología, pero no está 100% relacionado en la mayoría de los casos. Todavía no hay
una relación 100% de la misma y no son imprescindibles para el desarrollo de la educación o de los contenidos. Es un acceso continuo que suele ser de 8 a 5, de lunes a viernes, es decir, está limitado en ese horario, no es un horario 24/7 o de fines de semana, de forma que lo vamos a definir como un tipo de continuidad crítica. Es decir, es crítica porque es necesario para desarrollar la educación y los planes escolares y con lo que planteamos, redundancia por un lado del punto de acceso, es decir, la caída de un punto de acceso que no sea crítico, que podamos recuperarnos frente a esta caída. Por otro lado, redundancia de controladora. Si cae una controladora, todos los puntos de acceso dejan de funcionar. No son capaces de trabajar de forma autónoma. De forma que perder, por ejemplo, una controladora sería crítico, ya que perderíamos el servicio wireless hasta el día siguiente que se pudiera traer otra controladora con nuestro servicio de reemplazo al siguiente día laborable. Y por otro lado, detección y congestión, de congestión y balanceo de usuarios. Es decir, en aquellos entornos de alta densidad, en aquellos entornos donde haya más usuarios, por ejemplo, en las salas de formación o de congresos o de reunión de los alumnos, donde sea que se congreguen más alumnos de diferentes clases en un punto, configurar detección de congestión y balanceo para permitir balancear a los usuarios por varios puntos de acceso y así poderles dar un ancho de banda mínimo a cada uno de ellos. Por otro lado, la educación secundaria y universidad. Aquí es similar, pero nos encontramos en el que el número de usuarios conectados es mayor, el tipo de conexiones son más exigentes, tienen una conexión, digamos, más libre a Internet. Estos usuarios, no es como los alumnos de primaria o elemental, que tienen un acceso más restringido a esos contenidos, los que disponen, sobre todo la parte universitaria, de acceso mediante sus dispositivos personales, móviles, por ejemplo, o tablet suyo personal, porque el tipo de trabajo que realizan está abierto totalmente, ¿no? Para acceder a contenidos, a información, no están restringidos. Y necesitan un acceso continuo más amplio, es decir, el tiempo de trabajo de, por ejemplo, de una universidad se ocurre desde la mañana hasta la noche, hasta las 10 de la noche, si de lunes a viernes o incluso algún sábado, según en qué lugares, que hagan másters o clases extraescolares. El tipo de continuidad que se define como muy crítica, la definimos como muy crítica. Muy crítica porque aquí sí que el funcionamiento de la mayoría de las clases es totalmente dependiente de la conectividad, de acceso a los contenidos. Está planificado para que el acceso a contenidos en una clase o bien en una sesión sea necesaria la conectividad wireless, tanto de los alumnos como de los profesores. Con lo que sí que es totalmente prioritario el disponer de redundancia, tanto de punto de acceso como de controladora, como también, al tener esos usuarios dispositivos móviles, el permitir la movilidad entre áreas de cobertura. Así como en la educación elemental los usuarios se encuentran en una clase sentados, no hay movimiento actualmente, en entornos de secundaria o universidad sí que los usuarios disponen o tienen mayor movilidad, de forma que se debe permitir una movilidad entre áreas de cobertura, minimizando la pérdida de servicio cuando pasamos de una celda a otra. En el mismo caso también de detección y congestión de balanceo para aquellos entornos de mayor densidad. Bien, pasamos ya al entorno de sanidad. El entorno de sanidad es un acceso ininterrumpido, es decir, nunca se puede parar. ¿De acuerdo? Están trabajando 24/7 los 365 días del año, con lo que se ha convertido en un servicio elemental para el seguimiento de pacientes. ¿De acuerdo? Con lo que hace que este servicio sea crítico para el desarrollo también de la actividad, en este caso hospitalaria. No hay un gran volumen de usuarios en el entorno profesional, sí que si hay wifi para invitados o para pacientes, aquí sí que hay un volumen de usuarios, pero en el entorno profesional no hay un gran volumen de usuarios utilizándolo, pero sí que requieren que se tenga una cobertura para poder acceder desde cualquier zona del hospital, tanto así como gran movilidad, es decir,
Estos son usuarios móviles que van desplazándose de habitación en habitación, localizando a usuarios, atendiéndolos, dándoles medicina, de forma que también tiene cierta importancia la implementación de una cobertura continua. Como así también definimos como muy crítica, ya que depende directamente del desarrollo de la actividad, redundancia también de puntos de acceso controladora. Bien, en entorno a hostelería-ocio cambia totalmente la película y aquí es un acceso mayoritariamente para invitados o huéspedes, no suele ser, en algunos casos se usa para entorno profesional, pero igual son en casos muy puntuales o zonas puntuales, como por ejemplo en restauración, se puede utilizar para entornos de toma de comandas, pero sí que es muy importante para la imagen del negocio. Sí que va relacionado al negocio en entorno de imagen. El acceso o el ancho de banda, digamos, no es prioritario, no hay que darle un ancho de banda de calidad al usuario, en este caso, pues definir un ancho de banda mínimo, que sí que pueda trabajar, pero tampoco no es necesario darle mucho ancho de banda para su uso. Que el tipo de redundancia que definimos como básica, pero sí que es importante tenerla en cuenta, sobre todo como mínimo la redundancia de punto de acceso o la detección de congestión y balanceo de usuarios. ¿De acuerdo? Bien, entorno empresa, como os comentaba, aquí tenemos diferentes empresas. Si nos centramos en aquellas más críticas, en el que el wireless forma parte de una infraestructura elemental de la producción, en este caso sí que es un acceso ininterrumpido, sí que es un acceso que es totalmente crítico, ya que la pérdida de su servicio hace que por ejemplo, se retrasen en las entregas o se retrase en la gestión del almacén, cosa que afecta directamente también al negocio de la producción. De forma que se define como crítica o muy crítica, dependiendo de dónde se implementa, con lo que requiere la redundancia, pues tanto de puntos de acceso, controladoras y, en este caso también, en el entorno logístico, en el entorno industrial, la movilidad es un punto muy crítico, con lo que implementar una cobertura continua evita que usuarios tengan el efecto de que pierdan la conexión con sus dispositivos móviles a sus sistemas de seguimiento, por ejemplo, de trazabilidad, en el que el rendimiento de esos usuarios baje. Bien, puestos en común estos escenarios, ¿cuáles son las soluciones que proponemos? En primer lugar, para cualquiera de estos entornos no proponemos otra solución que no sea una solución gestionada, tanto con controladora, más recomendado controladora, y para entornos no definidos como tan críticos, no muy críticos, también con Business Central. En primer lugar, de controladora tenemos tres modelos, 7500, 7600, 9500. A nivel de capacidades, sabemos que 7500 soporta hasta 15 AP, 7600 hasta 50 y 9500 hasta 200. Bien. Ahora, a nivel de redundancia, ¿cuáles son los puntos importantes? En primer lugar, 7500 no soporta la capacidad de apilamiento o redundancia, cosa que nos hace que no podamos implementar redundancia de controladora en 7500. En 7600, 9500 sí que lo podemos implementar. Tanto así como también en 9500 tenemos redundancia de fuentes y de ventilación. De forma que si queremos implementar redundancia de controladora, tenemos que saber que tenemos que ir a la familia 7600 o 9500. ¿Cómo se implementa esta redundancia? Bueno, se puede implementar en stacking un n+1, es decir, o bien 1+1, o bien si tenemos tres controladores en stacking, para soportar 150 puntos de acceso, podemos poner un equipo más. Este equipo más debe contener las licencias para poder soportar los puntos de acceso en caso de caída de un controlador. Imaginaos, tenemos 3 controladores con 30 puntos de acceso cada uno. En este caso, el controlador en espera, el controlador que va a estar de backup, también deberá tener las 30 licencias para que en caso de caída de un punto de acceso pueda aguantar la gestión de 30 puntos de acceso. Bien, ¿cómo realizamos esta redundancia?
Pues en este caso, en un entorno de stack en el que tenemos diferentes puntos de acceso gestionados por varias controladoras, esta configuración se sincroniza cada 30 milisegundos. De forma que los usuarios pueden moverse entre los diferentes puntos de acceso ubicados en cada una de las controladoras sin perder el servicio. Ahora bien, cuando añadimos una nueva controladora, la de Esper, es una controladora que la configuración de redundancia por IP se hace mediante VRP, se crea un grupo VRP entre el stack y el Esper, y el Esper cogerá la IP de aquel controlador que haya caído. Este VRP, esta sesión, se mantiene un heartbeat, un mantenimiento de sesión, que se envía cada 10 segundos y solo hay un reintento. Es decir, a los 20 segundos de un fallo, el Esper asume la responsabilidad de esa controladora que ha caído, que ha perdido el servicio. Es decir, se introduce la IP de servicio y los puntos de acceso se registran, pasarán a la controladora de Esper. Aquí tenemos un ejemplo de conectividad en la que tenemos dos controladoras, un clúster, este clúster que era un túnel GRE. El túnel GRE nos permite también la movilidad de usuarios entre un punto de acceso y otro. Y, por otro lado, tenemos otra controladora redundante en Esper. En este caso, esta controladora redundante en Esper, que vemos aquí, lo que nos realiza es una sesión de VRP con ambos controladores. Esta sesión de VRP se realiza un heartbeat cada 10 segundos con un reintento, de forma que a los 20 segundos realizaría la conmutación de controladora. Pasaría la conmutadora en Esper a ser la activa para aquellos puntos de acceso, por ejemplo, que estén conectados en la controladora 2, en el ejemplo. Bien, por otro lado, aparte de la redundancia global del appliance, también tenemos dentro del propio appliance redundancia tanto en fuentes de alimentación como en ventilación. ¿De acuerdo? La ventilación viene incluida, pero las fuentes no vienen solas. Viene una sola con el appliance, la segunda redundante se debería escribir aparte. Bien, hasta aquí hemos visto cómo redundar a nivel hardware la controladora, es decir, la parte de gestión. De Business Central, evidentemente no hemos hablado nada de redundancia hardware porque no la hay, pero sí que sería en un entorno Business Central en la que queremos redundancia de acceso, sería sobre todo redundar los accesos a Internet, ¿de acuerdo? Es decir, los accesos que te permiten llegar al controlador que se encuentra en el cloud. El controlador, al estar en cloud, está redundando entre varios CPDs a nivel mundial. Aquí no habría problema de redundancia, pero sí el acceso a Internet debería estar redundado. Bien, a nivel de movilidad, ¿qué nos permite? Nos permite que los usuarios puedan moverse por un área extensa, cubierta por varios puntos de acceso, sin pérdida de servicios. Sobre todo, la movilidad es interesante para aquellos accesos wireless continuos en tiempo real, como puede ser la telefonía sobre Wi-Fi, por ejemplo, o podría ser el acceso multimedia con movilidad o el acceso de usuarios móviles a servicios que están en remoto, como en el caso de logística, por ejemplo, pues usuarios que utilizan un terminal server para conectarse a una aplicación, por ejemplo, de ERP o trazabilidad de producto. Aquí se recomienda un solape de entre el 10 y el 20% en aquellas zonas con gran criticidad de movilidad, es decir, solape de coberturas, diferentes puntos de acceso. ¿Para qué? Para permitir que la transición de un punto de acceso a otro punto de acceso no hay una pérdida total de cobertura. Es decir, que cuando empieza a haber, cuando hay una degradación de la señal recibida y del RSSI, tengamos otro punto de acceso que pueda darnos servicio. Vais a hacer una transición totalmente transparente. Evitar zonas de sombra de cobertura. Esas zonas de sombra lo que nos harán es obligarnos a desconectarnos de la red, por lo que vamos a tener una pérdida de servicios sí o sí. Podemos tener un roaming perfecto, cobertura perfecta, pero si tenemos zonas de sombra, como por ejemplo esquinas en pasillos, en esas zonas de sombra nos van a hacer que perdamos o bien la calidad, se degrade mucha calidad, o bien
perdamos totalmente la conexión. Y minimizar la interferencia entre canales, es decir, ajustar las potencias para que en este entorno de solape, de mayor densidad, haya también evitar interferencias de canales, sobre todo canales vecinos, pero también de cocanal. Cuando implementamos roaming con las controladoras y también con Business Central, implementamos fast roaming. Fast roaming que nos permite que un cliente pueda pasar de un punto de acceso a otro punto de acceso minimizando la pérdida de servicio. Esta pérdida de servicio, ¿cómo se minimiza? Pues realizando el proceso de autenticación previo al cambio. En este caso hay dos estándares definidos. Uno de ellos es el 802.11r, que es el llamado Fast Roaming, implementado en controladoras y también en Business Central, en el que el cliente recibe, cuando se asocia a un punto de acceso, y ese punto de acceso también está en el controlador, también realiza una preautenticación con puntos de acceso vecinos que se encuentran alrededor. De forma que cuando el cliente se mueve hacia la zona de cobertura, de mayor cobertura del segundo punto de acceso, ese cliente ya está preautenticado, de forma que solo tiene que realizar una reasociación, es decir, el periodo de caída es mucho menor. Por otro lado, hay otro método que es el Assisted Roaming 802.11k, también implementado en Business Central, en el que aquí el cliente sí que debe soportar este protocolo 802.11k y hace que el cliente, una vez se encuentra dentro de la asociación de punto de acceso, pida al punto de acceso el listado de aquellos puntos de acceso vecinos que preferiblemente puede utilizar cuando salga de su zona de cobertura. Cuando el punto de acceso envía esta información, el punto de acceso, antes de moverse, cambia al canal que encaja mejor con ese punto de acceso que se encuentra alrededor, para que la transición también sea rápida. Bien, ¿cómo configurarlo? En Business Central, dentro de la configuración, dentro de cada wireless LAN, cada SSID, podemos configurar el Fast Roaming y el 802.11r o 802.11k. En este caso deben ser clientes que soporten estos protocolos, ya que si hay un cliente que no soporta esos protocolos, puede ser que no se conecten o hagan el roaming de forma correcta. De forma que tenemos que asegurarnos que esos dispositivos móviles, hoy en día, casi todos los dispositivos móviles soportan el 802.11r y 11k, y en los dispositivos de portátiles sí que tendríamos que asegurarnos porque depende del chipset utilizado. En el caso de Business Central, en caso de controller, no tenemos que configurar nada, está activo por defecto, Fast Roaming, y no es necesario introducir clientes con soporte de 802.11k porque simplemente ya directamente 802.11r, que es de forma asistida. ¿De acuerdo? Es el propio controlador quien realiza esas funciones con el resto de puntos de acceso de preautenticación, es decir, no es el dispositivo móvil como en el caso de Business Central. De forma que con el controlador no es necesario ser compatible 802.11r para conectarte. Bien, cuando implementamos redundancia de punto de acceso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la idea no es poner dobles puntos de acceso en todas las ubicaciones, sino la idea es crear un entorno dimensionado de forma que en el evento de caída de un punto de acceso, como por ejemplo este que tenemos en los círculos concéntricos, los puntos de acceso vecinos amplíen la potencia para poder cubrir esa zona de cobertura que ha quedado degradada. ¿De acuerdo? Así que hay que tener en cuenta que, en primer lugar, cuando este evento ocurre, los puntos de acceso vecinos amplían su potencia. Al ampliar su potencia, no amplían la potencia en una dirección concreta, es decir, no amplían la potencia en esa dirección, sino que amplían la potencia de forma omnidireccional. Entonces, con esta forma omnidireccional, tenemos que vigilar que no nos provoquen mayor interferencia o interferencia o degrade en servicio
en otras zonas de alrededor. Es decir, en este caso, en este punto de acceso, no degrade las zonas que se encontraría por aquí a nivel de interferencia. Para implementar self-healing, para implementar estas soluciones, es necesario hacer un estudio de cobertura con potencias reducidas, es decir, reducir la potencia. ¿Para qué? Para tener esa capacidad de luego ampliar la potencia de los puntos de acceso y cubrir esas zonas que han perdido servicio. Ahí tenemos una pregunta sobre la función de fast roaming. Comenta que si no soporta el estándar que nos favorecen del roaming. Sí, en este caso lo que ocurre es que si es un cliente que no soporta el 802.11r, en ese entorno de Business Central, es mejor no activarlo. Es decir, activar en SSID el fast roaming para aquellos clientes que soporten fast roaming. Por ejemplo, estamos en una zona de logística o de industria, asegurarnos en primer lugar que las tablets que va a utilizar el cliente, si son tablets o dispositivos de lectura o dispositivo que sea, soporte 802.11r, 802.11k, y entonces activar el SSID con 802.11r. Si no, no lo activamos porque efectivamente, aunque lo activemos, tampoco se va a beneficiar de nada. Bien, coloque con punto de acceso. Sería self-healing. Vamos a ver. Self-healing, que es una función que tenemos en el controlador para poder ampliar la potencia. Aquí la tenemos. Dentro de Configuration Wireless en RF Management, donde configuramos el control automático de potencia, vemos que hay una opción que pone Wireless LAN Healing. Este Wireless LAN Healing tenemos la opción de Maximum Neighbors Participate, es decir, los vecinos que van a participar en esa ampliación de potencia. Se recomiendan 3, ya está perfecto, o sea que aquí no tenéis que hacer nada. Y luego tenemos el tiempo de espera después de la falla de un punto de acceso. Es decir, que si es un punto de acceso que se ha reiniciado, por ejemplo, pues no ampliar la potencia de los de alrededor. Como os digo, ampliar esa potencia según como esté dimensionado o según como estén configurados los canales de alrededor, puede provocarnos interferencias en los extremos de esa falla. De forma que también hay que tener en cuenta esta situación. Por eso, se da la opción de que esperar, cuando se detecta el fallo de un punto de acceso, esperar un tiempo a su recuperación y si realmente ese punto de acceso no se recupera, entonces sí ya ampliar la cobertura. Bien, vamos a la parte de balanceo de usuarios, en la que, por un lado, el balanceo de usuarios se realiza en dos líneas. Por un lado, en crear un límite máximo número de usuarios. Este límite máximo número de usuarios, ¿para qué es? Pues, bueno, para asegurar que o garantizar un ancho de banda mínimo por usuario. Es decir, que si queremos garantizar en una cierta aplicación que como mínimo el usuario debe tener 10 megas de conexión, porque son usuarios que utilizan conexión a vídeo y a multimedia, en este caso tenemos que tener en cuenta con el ancho de banda disponible cuál es ese número de usuarios máximo. Cuando calculamos ese ancho de banda, no tenemos que coger el ancho de banda o velocidad física, ¿vale? Que es la velocidad que se pone, por ejemplo, cuando hablamos de 1,2 gigabits por segundo, o en N cuando hablamos de 300 o 600 megabits por segundo. Si no, tenemos que irnos a la velocidad o ancho de banda eficiente. Ese ancho de banda, ¿cuál sería? Es aproximadamente entre un 30 y un 40% del físico. Tenemos que recordar que hay mucha reducción de ancho de banda de velocidad debido al uso de cabeceras, el uso de protocolos también de control y señalización. Además, pues, protocolos de control o mensajes de control, que los beacons se envían a bajas velocidades, se envían a 1 megabit por segundo, cosa que hace que el rendimiento baje mucho. Por eso tenemos que calcular que aproximadamente, porque depende si hay usuarios lejanos, usuarios que utilizan N o 2,4 gigabits por segundo o 5 gigabits por segundo, son AC,
depende mucho de esto, ¿no? De qué tipo de usuarios hay, pero suele ser entre el ancho de banda efectivo entre un 30 y 40% del físico, ¿vale? Con lo que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar anchos de banda, por usuario. Bien, eso por un lado. Luego, por otro lado, definir el RSSI mínimo de conexión. ¿Qué es este RSSI? El RSSI es la potencia de señal de recepción, es decir, es un valor en el que el punto de acceso, según el RSSI recibido de un cliente, define cómo es de lejano ese usuario. Este RSSI nos sirve para coger, por ejemplo, y negociar la velocidad de comunicación con ese usuario. Si es un usuario muy lejano o con gran interferencia, se baja la velocidad de envío. ¿Qué nos causa un RSSI bajo? Bueno, nos causa una menor velocidad de acceso, por lo que os comento, se baja la velocidad de negociación, con lo que al ser un medio compartido, es decir, 802.11n y AC Wave 1 es Single User MIMO, es decir, solo se envía un stream a un usuario, cosa que provoca que sea un medio compartido. Entonces, en ese medio compartido, que nos puede crear un cuello de botella. Por ejemplo, un usuario lejano, en el que tiene un RSSI bajo y hace que la velocidad sea baja, cuando él está transmitiendo, todo el resto, aunque esté a una velocidad superior, deben esperar a que acabe de transmitir. Con lo que, a nivel global, el rendimiento baja del canal. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, lo podemos configurar en controlador, dentro de Configuration Profile, Load Balancing. Aquí se recomienda configurar tanto clientes como el RSSI, es decir, configurar la dupla. Y bien, en Max Clients está claro, podemos definir el número máximo de clientes. En RSSI es un poquito más tricky la configuración. En RSSI son valores numéricos y cómo sacamos los dBm de RSSI. El RSSI es una potencia de recepción calculada en dBm. Pues bien, este valor es, el 0 sería permitir cualquiera, menos 95 dBm, que sea el suelo de recepción, y según vayamos sumando este número, por ejemplo, 25 sería el valor que le restamos a los 95. Es decir, 25 sería un valor de unos menos 81 dBm, menos 50 es un valor de menos 68 dBm y 75 sería menos 55 dBm. De forma que, ¿qué valor sería el recomendado para un entorno? Bueno, comentaros que a partir de menos 67 dBm la velocidad empieza a negociarse para abajo, se reduce la velocidad, por lo que yo recomendaría en un valor aproximado entre 25 y 50, entre 35 y 50 sería el valor que sería más recomendado. Eso sí, ten en cuenta que si ponemos un RSSI mínimo, por ejemplo, de 50, aquellos usuarios que estén por debajo de los 68, menos 68 dBm, por ejemplo, a las 70, menos 70 dBm, no los dejaremos conectar. Lo que les haremos es, si no se conectarán a este punto de acceso, se conectarán a otro punto de acceso que tenga una mejor cobertura. Por la parte de Business Central no podemos configurar el RSSI, sí que se puede configurar en el Max Clients, el número máximo de clientes. Esto se hace a nivel global, en Radio Settings, por punto de acceso y por banda, 2.4.5. Bien, hemos hablado de los elementos de redundancia y de alta disponibilidad. Ahora bien, también para esos entornos críticos es indispensable un entorno de monitorización. Esta monitorización, ¿cómo la podemos hacer? Bien, la podemos hacer en diferentes métodos. Por un lado, cuando trabajamos con un controlador, el propio controlador dispone de sistemas de monitorización por SNMP, por syslog o envío de emails, alertas. Podemos utilizar la plataforma NMS, muy recomendable, sobre todo cuando trabajamos con controlador, porque le da un sentido gráfico a toda la parte de monitorización, de uso estadístico. O bien, si trabajamos con Business Central, Business Central, la plataforma como tal, ya dispone de una función de monitorización propia, aparte de envío de alertas por email. En controlador, desde configuración, alerts logs, configuraríamos la parte de syslog y el envío de
emails, las alarmas, y en Maintenance Remote Management configuraríamos la parte de SNMP. Es decir, si por ejemplo hacemos una integración en SNMP mediante el envío de traps hacia NMS, lo haríamos desde la configuración de SNMP de la controladora. ¿Qué nos permite NMS? Bueno, NMS tiene un apartado dedicado para wireless, cosa que nos da información estadística en tiempo real, tanto de uso, de capacidad, de elementos de alarmas, de puntos de acceso, de logs, pero también nos da información de acceso, por ejemplo, de uso, de clientes conectados. También de forma histórica nos podemos hacer reporting, tanto clientes de uso como de capacidad, de forma que nos amplía las funciones del controlador a nivel de monitorización. Recordándoos que NMS es una plataforma gratuita, descargable desde la página de soporte de energía, pues nos da un valor añadido a un proyecto Wi-Fi. Bien, por otro lado, tenemos Business Central. Business Central como tal, como plataforma, ya incluye todas esas herramientas, tanto, por ejemplo, de monitorización de clientes o usuarios de portal cautivo, así como la descarga de esos históricos, también históricos de usuarios, como bien las tendencias de uso y consumo, tanto por red SSID, por banda o por localización. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, recordamos los bundles que tenemos disponibles a día de hoy. Tenemos bundles de puntos de acceso en base 730 y 720. Son 3 puntos de acceso en una caja, cosa que nos hace también un 10% más económicos el precio del punto de acceso si los comprásemos por separado. Luego tenemos bundles con controlador, con 7500, con 5 puntos de acceso, tanto 720 como 730. Y estamos trabajando también en el futuro próximo, recibiréis también nuevos bundles con Business Central o bundles con controladoras 7600 y 10 puntos de acceso. Bien, los siguientes eventos y formaciones ya que tenemos, ya por terminar, las formaciones presenciales, seguimos con las formaciones de almacenamiento. Tenemos el 20 de octubre, la semana que viene estoy en Lisboa, en este caso en Oporto. En noviembre ampliamos las sesiones que hicimos en Barcelona y en Madrid, con lo que estáis todavía a tiempo. Creo que hay alguna plaza disponible. Creo que hay más en Madrid. En Barcelona ahora mismo no sé si está lleno o no, pero estaba a punto de llenarse. En Madrid creo que sí que había todavía disponibles plazas. Como siempre, podéis reservar en info.energías.es/certificación. Y comentaros que estoy planificando nuevas sesiones, en este caso de switching, para las fechas de enero. Entre enero y febrero del año que viene probablemente tengamos nuevas sesiones de switching presencial. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estaremos? También de forma presencial, pues bueno, en Ingram Micro, en el simposio del 2016, como cada año, el 3 de noviembre estaremos en Las Arenas. Presento a las 12:30 en el cine. Los que estáis totalmente invitados, haremos un sorteo como siempre, como cada año. Y también los que estéis en Mallorca, estaré en Mallorca el día 16 de noviembre en el Tour Tecnológico Aslan, también presentando dentro de la agenda preparada para ese día. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por asistir, por esa fidelidad de estar con nosotros y espero que os haya sido de interés. Os recuerdo, esta sesión está siendo grabada y estará disponible en YouTube en breve. Al terminar, mañana recibiréis un email con un link donde podéis acceder a ese link tanto a la presentación como a la grabación de YouTube. De todas formas, saber que siempre están disponibles tanto esta presentación como la de las semanas anteriores dentro de nuestro canal de Energía Iberia. Nos vemos ahora sí en noviembre. Ahora vamos a estar unas semanas, 2 semanas en las que no voy a poder hacer presentación y volveremos como siempre, con más novedades, información, tecnología y seguro que cosas de interés para vosotros. Un saludo, que vaya muy bien.